Solo México es diferente. El mundo entero está asombrado por el comportamiento de los mexicanos y los chinos en los buffets. Mina, que trabaja como mesera en un restaurante en Ciudad de México, un lugar popular entre los turistas, dice que nunca olvidará algunas escenas. Mina confiesa con un poco de vergüenza, para ser honesta, al principio tenía un poco de aversión a los mexicanos. Explica que cuando comenzó a trabajar en el hotel, conoció a muchos huéspedes que no hablaban inglés, lo que le causó mucho estrés. Dice que los mexicanos en particular tienen esta tendencia de no hablar inglés. Al principio, Mina se sorprendió mucho, ya que pensaba que los extranjeros que se alojaban en hoteles de lujo deberían, por supuesto, hablar inglés. Sin embargo, muchos mexicanos tenían dificultades para entender frases simples en inglés e incluso parecían desconcertados ante instrucciones sencillas. De hecho, aunque la educación en inglés está generalizada en México, muchas personas son reservadas en la comunicación diaria rápida. Se dice que solo una minoría de la población mexicana habla inglés con fluidez. Mina se había preguntado por qué sucedía esto, pero pronto notó sus características. En resumen, tienen esa cara tímida y nunca levantan la voz. Cuando les preguntamos algo, solo sonríen incómodos e inclinan la cabeza. Dice que al principio, incluso se sentía frustrada por su actitud silenciosa. ¿Es la sociedad mexicana muy conservadora? Siempre sentí que eran como un país demasiado introvertido. Mina, que nunca había estado en México ni tenía amigos mexicanos, inconscientemente tenía prejuicios. Sin embargo, algo sucedió durante la cena buffet en el restaurante que cambió por completo la impresión de Mina sobre México. Al anochecer, la mesa del buffet llena de delicias mexicanas estaba tan animada como siempre. Una gran cantidad de huéspedes venían a cenar. El aromático pollo asado, el picante mole verde, los sabrosos tacos al pastor y el famoso pozole, todos estos platillos eran tentadores con solo verlos. Todos parecían impacientes, sin poder esperar ni un minuto en la fila. En ese momento, apareció el grupo que Mina llamaba en su mente la calma antes de la tormenta. Oh, es el gran grupo de turistas de China. Han venido de nuevo hoy. Se preparó mentalmente. Con su llegada, la atmósfera del restaurante cambió por completo. El área del buffet se transformó instantáneamente en un campo de batalla. Desde la entrada, su presencia era abrumadora. Todos entraban hablando a gritos y con una actitud de soy el único importante. Cuando Mina les pidió que esperaran un momento porque las mesas estaban llenas, un rugido se escuchó: pagamos para alojarnos aquí. Su volumen ya era tan alto que no necesitaban micrófono. Las conversaciones de otras mesas se detuvieron por completo debido a esto. Una vez que se asignó la mesa, el verdadero espectáculo comenzó. Corrieron a toda velocidad hacia el buffet. Frente a la olla de pozole, se empujaban, luchando por la carne, levantando los platos como si estuvieran disputando un rebote en un partido de baloncesto. Agarraban porciones que claramente eran más de una persona, y esto era solo el comienzo. Algunos incluso apilaban los platillos en sus platos, creando torres que eran casi obras de arte. Su amor por la comida era tan intenso que preocupaba que la torre se derrumbara en cualquier momento. Las personas a su alrededor contenían la respiración. Por supuesto, la palabra cortesía no existía en su diccionario. Su estilo básico era meterse por los huecos entre la gente en lugar de hacer fila. Su lógica parecía ser que ser educado frente a la comida era una pérdida de tiempo. Luego, lo más sorprendente era la escena que seguía. Los gritos y la intensidad se silenciaron. Tomar la comida con las manos era su estilo instintivo. Dejaban tranquilamente porciones sin comer y se dirigían sonriendo al siguiente objetivo. Las mesas estaban llenas de platos sin tocar. Mina y los otros meseros solo podían decir con resignación: esto solo se puede tirar, ¿verdad? ¿Qué tiene de malo tomar lo que quiera? Una de las etiquetas de la mesa china es quizás que dejar comida es una prueba de riqueza, pero para los meseros, esto era una gran fuente de estrés. Esto es un buffet normal, no un juego de supervivencia. A pesar de esto, Mina se mantenía en su puesto con una sonrisa todos los días. Sin embargo, una noche, Mina finalmente sintió que había llegado a su límite. Como de costumbre, el restaurante estaba lleno y todo el personal corría de un lado a otro. Esa noche llegó el mismo grupo de turistas chinos. El ambiente parecía temblar después de que pasaban. El plato principal del buffet ese día era el famoso chile en nogada del hotel y el suave arroz rojo.
Pero estos platillos pronto se convirtieron en arte de plato vacío apilados en sus mesas. Su avidez por el chile en nogada era como si hubiera lingotes de oro escondidos allí. Mina recuerda que los huéspedes que aún estaban en la fila se quedaron paralizados de asombro, con los ojos muy abiertos. Lo que más molestaba a Mina era la escena de la limpieza. Las mesas después de que los huéspedes chinos se iban parecían una exposición de restos de buffet, granos de arroz esparcidos en las sillas, fideos pegados en el suelo, y restos de mango protestando silenciosamente, porque siempre es así. Mina suspiró. Inadvertidamente, vio una propina dejada en la mesa. Sin embargo, en ese momento, los sentimientos de Mina se complicaron. Se sentía como si dijeran, toma esto y olvida todo. Sí, parecían querer resolver toda la falta de modales y el problema de la limpieza con una propina. Era como si el villano de una serie de televisión dijera al final, te lo dejo a ti, y se marchara, haciendo que el arduo trabajo del momento fuera compensado por un simple trozo de papel. El corazón de Mina sintió un pinchazo. A pesar de todo, Mina sonrió y siguió limpiando la mesa, diciendo gracias, porque era un servicio profesional. Pero esa noche fue diferente. Un huésped masculino se enfureció al ver un letrero que indicaba que las bebidas alcohólicas se cobraban. Tiró el vaso de cerveza sobre la mesa y gritó, ¿por qué cobran la cerveza? Si no hay bebida, ¿quién se hace responsable? La mano de Mina se detuvo. Se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos. ¿Quién se hace responsable? Esto ya no podía considerarse una queja, sino la secuela de una obra de ficción. Para que finalmente estuviera satisfecho, Mina le explicó durante una hora, y con cada explicación, su espíritu se debilitaba. Algo se rompió en el corazón de Mina. Ya no puedo más. Se dice que esa noche fue la primera vez que lloró en la sala de descanso, por mucho que se esforzara, la otra parte no sentía su consideración y cuidado. Tal vez solo me ven como una mesera para recoger platos. Esa tristeza llenó su corazón. Al día siguiente, Mina llegó al trabajo más temprano de lo habitual. Aún no habían pasado 24 horas desde la absurda teoría de que si se acaba, la cerveza debería ser gratis. En su corazón, rezaba en silencio por un día tranquilo. Justo en ese momento, apareció un grupo asiático de 8 personas en la entrada del restaurante. Una pareja mayor, dos parejas jóvenes que parecían sus hijos y sus nietos. Tenían expresiones pacíficas de quienes disfrutan del turismo. Uno de los hombres mayores preguntó en inglés, pero muy cortésmente, ¿podemos entrar? Mina se sorprendió por la pregunta. No tenían esa actitud de es natural que entremos, sino que estaban preocupados porque eran muchos, mostrando humildad y cortesía. ¿Qué? ¿Podemos entrar? Por supuesto. Aunque la mesa ya estaba preparada, su cortés pregunta hizo que Mina se sintiera un poco avergonzada. Son mexicanos, pensó Mina. Ah, de nuevo esos huéspedes mexicanos demasiado silenciosos. Pero es mejor que ruidosos, ¿verdad? Sin embargo, mientras los guiaba a sus asientos, los niños eran llevados de la mano por sus padres, sin correr ni gritar. Mina miró el área del buffet. Como era de esperar, la gente ya se estaba reuniendo frente a los platos populares, mole verde, sopes, tamales aromáticos y el picante pozole. Según la experiencia de Mina, si el grupo de turistas chinos estuviera presente, seguramente habría estallado una batalla por la comida. Pero este grupo mexicano era diferente. Frente a la fila de platillos populares, ninguno llenó su plato. Solo tomaron pequeñas porciones de varios platillos y los saborearon lentamente. Lo que más desconcertó a Mina fue el área del mole verde. Si fuera el grupo chino, lo habrían tomado con la intención de vaciar la olla, pero los mexicanos no. No se metieron, ni irrumpieron entre la gente. Si había alguien haciendo fila, esperaban en silencio. Desde la perspectiva de un observador, la cultura de hacer fila parecía estar incrustada en su sangre. Cuando era su turno, solo tomaban una pequeña cantidad, colocándola con cuidado en una esquina del plato. Su actitud daba la sensación de que no estaban disfrutando de un todo lo que puedas comer, sino manteniendo la cautela de probar primero. Lo más sorprendente fue lo que sucedió cuando un niño de unos 10 años estaba tomando comida. Cuando su pequeña mano tiró accidentalmente un tenedor, el niño se inclinó inmediatamente ante Mina y dijo, lo siento.
Sus padres también corrieron de inmediato, disculpándose profusamente, lo sentimos mucho, qué descortés. Esta interacción extremadamente educada hizo que Mina pensara por un momento que no estaba en el área de buffet del hotel, sino en algún evento familiar de alta sociedad. Tomaron comida, comieron, rieron y conversaron, pero no molestaron en absoluto a los otros huéspedes. Mina se sorprendió gratamente de que existieran huéspedes tan silenciosos y cómodos, como el aire. ¿Por qué? ¿Por qué son tan diferentes? Mina no dejaba de pensar en la escena de la comida comedida del grupo mexicano. Murmuró para sí, ¿tal vez la comida mexicana no es de su gusto? Como eran demasiado comedidos y corteses, Mina pensó que no les gustaba el sabor. Así que Mina se armó de valor y decidió preguntar directamente, ¿la comida es de su gusto? Inmediatamente sonrieron alegremente, con la cara radiante. Sí, está muy deliciosa. Nos encanta la comida mexicana. Al escuchar la respuesta, Mina no pudo evitar abrir la boca. Vaya, si está deliciosa, ¿no pueden comer un poco más? Mina se sintió aliviada porque su respuesta fue más amable de lo que esperaba. Luego sacó su teléfono y usó el software de traducción para mostrar un mensaje. ¿Por qué toman tan poco? Es un buffet, está bien comer más. Uno de los hombres sacó inmediatamente su propio teléfono y le mostró la pantalla de traducción. El mensaje decía, estos platillos tan deliciosos, otros huéspedes también querrán comerlos. No podemos acaparar lo que está rico, debemos compartirlo con todos. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Esa frase hizo que Mina se diera cuenta. ¿Qué es esto? ¿Existe tal forma de pensar? Para Mina, que había estado inmersa en la cultura de que el buffet es primero en llegar, primero en ser servido, lo tomas o lo pierdes, esta forma de pensar era de otra dimensión. La frase porque está delicioso, quiero compartirlo la iluminó. Mina sintió fuertemente que las acciones de este grupo mexicano iban más allá de la mera cortesía. Su comportamiento se originaba en la consideración y el cuidado hacia los demás. Y esta consideración se extendía incluso al personal de servicio. Cuando Mina se esforzaba por explicar los platillos, sonreían y decían gracias. Incluso si solo les llenaba el vaso de agua, decían gracias una y otra vez. Cuando se preparaba para recoger los platos, incluso había quienes se los entregaban proactivamente. Su actitud calentó el corazón de Mina. Sinceramente sintió que estas personas no venían simplemente a comer. Valoraban ese espacio para que todos, incluida la persona que limpiaba, pudieran pasar un rato agradable. Había otra cosa inolvidable. Una niña pequeña dijo en voz baja, «Mamá, la comida es más deliciosa si la compartimos con todos, ¿verdad?» Mina, al escuchar esto, pensó, «Este niño definitivamente crecerá para ser una persona que valore a los demás». Así transcurrió la noche tranquila y hermosa con los mexicanos. Pero no fue el final, sino el comienzo de Mina con el deseo de saber más sobre México. Mina había oído la frase, el cliente es el rey, pero en su experiencia pasada, rara vez lo había sentido de verdad. Al contrario, lidiaba todos los días con personas que no se parecían a un rey, sino que rugían como dioses, actuando como si fueran monarcas. Pero los mexicanos eran diferentes. No usaban el estatus de cliente como excusa, sino que parecían ser constantemente conscientes de que eran quienes recibían el servicio. Gracias era una palabra que dijeron muchas veces esa noche. Incluso si la explicación no era muy clara, sonreían, asentían y decían no importa, y luego volvían a decir, gracias. Esto era casi mágico. ¿Cuántas veces esa simple frase había salvado a Mina y a sus colegas? No se decía por haber recibido el servicio, sino que estaba llena de la emoción de la persona que la decía. Era un lenguaje natural y cálido. Más sorprendente aún era su comportamiento. Si un niño dejaba caer un tenedor, los padres lo recogían rápidamente y se disculpaban diciendo, lo sentimos mucho. Apilaban los platos usados sobre la mesa para facilitar la limpieza. Si se caía un cubierto o una cuchara de sopa, no lo ignoraban, sino que lo recogían y lo entregaban diciendo, por favor, ¿me lo puede cambiar? Cuando alguien quería deslizar una silla en la mesa de al lado,
Se movían ligeramente hacia adentro, dejando un camino. En ese espacio, flotaba una atmósfera de que todos estamos usando cortésmente este espacio público que es el restaurante. Mina no pudo evitar pensar, estas personas no son clientes, sino participantes conjuntos. En el escenario del restaurante, a veces el mesero es el protagonista, a veces la comida es el protagonista, pero en todos esos momentos, los mexicanos eran compañeros silenciosos. Era un respeto que no estaba escrito en ningún manual. Y esto no se limitaba al restaurante. Era un sentimiento compartido por todo el personal del hotel. Los huéspedes mexicanos son realmente diferentes. Son personas que actúan pensando en los demás. Más bien, nosotros recibimos fuerza de ellos. No solo Mina, sino los chefs, el personal de recepción, el personal de limpieza, todos estaban conmovidos por su comportamiento. Después de terminar su trabajo en el restaurante, Mina a menudo charlaba con Pia, una camarera de pisos, en la sala de descanso. Ese día, la conversación se desvió naturalmente del grupo mexicano que acababa de hacer el check-out a las habitaciones. Oye, Mina, ¿viste la habitación de esos huéspedes mexicanos? Pia preguntó de inmediato. Cuando Mina respondió que no, sonrió y dijo, estaba sorprendentemente limpia. Las habitaciones después de que se alojaban los mexicanos estaban tan ordenadas que parecía que apenas necesitaban limpieza. Las toallas usadas se apilaban en un solo lugar. La basura se clasificaba en bolsas y se colocaba en una esquina. Pia dijo conmovida, la habitación parecía querer ocultar discretamente que alguien había estado allí. Lo que más le sorprendió fue la ropa de cama. Estaba doblada pulcramente. Sábanas y fundas recogidas juntas. Dijo, nunca pensé que alguien ayudaría a doblar las sábanas. Debían querer que nuestro trabajo de limpieza fuera más fácil. Mina asintió con la cabeza. Por otro lado, las habitaciones después de que los usaban los turistas chinos eran otro mundo. Almohadas en el suelo, toallas húmedas tiradas al azar hechas un rollo. A pesar de tener botes de basura, había botellas de plástico vacías y envoltorios de snacks esparcidos por el suelo. Había un residuo de hojas rojas misteriosas en la mesa que tenías que mirar de cerca para adivinar que eran restos de té chino que tal vez trajeron. El lavabo estaba cubierto de bastoncillos de algodón usados y pañuelos de papel. El papel higiénico estaba destrozado. Pia bromeó, antes de limpiar la basura, tenemos que hacer una inspección del lugar, dijo. Por supuesto, también había huéspedes chinos educados, pero cuando se alojaban en grupo, la probabilidad de que la habitación estuviera desordenada aumentaba definitivamente. Además, era común encontrar un sobre con una cantidad considerable de propina, pero Pia a menudo sentía un vacío. Dijo, aunque el dinero se agradece, para ser honesta, lo que más nos alegra es ver una habitación limpia pensando en el próximo usuario. Y en este caso, lo que dejaban los mexicanos no era cambio, sino un rastro fresco. Una nota de thank you escrita a mano, una toalla bien doblada y la sensación de limpieza que se percibía al entrar en la habitación. No dejaron dinero en efectivo, pero su corazón se quedó allí. Mina estuvo de acuerdo con las palabras de Pia. El trabajo de limpieza, aunque a menudo no se nota, es precisamente el lugar donde se puede ver mejor la verdadera naturaleza de una persona. El personal coincidía, los mexicanos piensan en los demás en lugares que no se ven. No solo les preocupa su propia comodidad, sino que pueden imaginar los sentimientos de quienes vienen después. Esto era exactamente lo mismo que Mina sintió en el restaurante. Aunque los países y los idiomas eran diferentes, con solo ver la habitación, se podía entender de inmediato que estas personas vivían pensando en los demás. Se podía conocer a una persona a través de su estadía. Mientras esta sensación permanecía en el corazón de Mina, comenzó a enfrentar sus propios prejuicios. Para ser honesta, al principio no tenía una buena impresión de los mexicanos, pero ahora es completamente diferente. Fue esa noche en el restaurante y esas habitaciones de hotel limpias y ordenadas lo que le enseñó que, incluso sin palabras, las almas pueden conectarse. Nunca pensó que, incluso si no hablaban inglés, podían transmitir tanto. Cada mexicano sentía la consideración hacia los demás como algo natural. Mina sintió que esto no era solo una regla, sino la cultura misma que se inculcaba naturalmente desde la infancia. Que incluso los niños pudieran decir palabras de consideración hacia los demás indicaba que su educación familiar era excelente. Creo que en esa sociedad, la idea de pensar en los demás está muy extendida.
Mina siempre había creído que los tailandeses también tenían una naturaleza nacional amable y cortés, pero en el comportamiento de los mexicanos se escondía una capa más profunda de consideración. Por ejemplo, una pareja mexicana se acercó silenciosamente a Mina cuando un huésped chino estaba regañando al personal, expresando su preocupación: ¿está bien? Por favor, no se esfuerce demasiado. Esto era una verdadera preocupación que no estaba escrita en ningún manual de ninguna sociedad. Mina reflexionó: ¿realmente entendía a estas personas? Tuve muchos malentendidos, pero quienes corrigieron mi corazón con calidez fueron los mexicanos. Para Mina, el hecho de que no se enojaran, no culparan, sino que simplemente mantuvieran su propia forma tranquila de actuar y pudieran cambiar el corazón de una persona, era casi un milagro ante sus ojos. Si mi hijo quisiera estudiar en el extranjero, recomendaría México sin dudarlo. Mina ahora estaba segura de que allí, estaría rodeado de gente amable y aprendería a ser considerado con los demás más que en cualquier otro lugar. Ahora respeto sinceramente a México. Al decir esto, los ojos de Mina brillaron con orgullo. ¿Qué piensas? En un entorno de buffet, donde se puede disfrutar y tomar libremente, quizás es donde mejor se revela la verdadera naturaleza de una persona. Esta vez, Mina se conmovió por las acciones de los mexicanos, pero de hecho, los tailandeses también tienen el valioso valor de no desperdiciar alimentos. Los tailandeses también tienen una cultura de gratitud hacia la comida y hacia la cocina. Incluso hay un dicho que dice que cada grano de arroz alberga a un dios. Es precisamente por esto que en las acciones de los mexicanos, al compartir la comida y dejar los platos completamente limpios, Mina sintió una belleza que se superponía con su propia cultura. Creo que, incluso si los países y las religiones son diferentes, el corazón de respetar la comida por el bien de los demás seguramente se convertirá en un puente que conectará al mundo con bondad. Gracias por vernos hasta el final. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta. Esperamos con interés tus comentarios en la sección de comentarios. Nos vemos en el próximo video.